Ok. ¿Listos? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Y hemos estado haciendo una dinámica diferente. Bueno, el domingo pasado comenzamos porque queremos conocer cuál es el plan de Dios con la iglesia. Y particularmente ahora que celebramos este aniversario, queremos expresar y pensar y orar acerca de cuál es el plan de Dios con amor fraternal. Entonces esta mañana vamos a orar para comenzar también con nuestro estudio. Padre, esta mañana también queremos acercarnos a ti. Sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra y Señor, queremos que tú nos des un oído atento a lo que tú quieres hablarnos. Señor, queremos glorificarte mientras tú nos hablas. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dé un corazón que esté abierto a ser transformado, que tú nos hagas entender lo que tú nos quieres hablar y que nos des también la capacidad de obedecerte en todas aquellas cosas que tú nos pides. Señor, sabemos que tú nos has creado para tu gloria. Enséñanos a disfrutar tu presencia para que podamos imitarte, para que podamos glorificarte con nuestra vida, con nuestro actuar. Señor, haznos más como tú. Queremos que tú seas engrandecido en nuestra vida y te pedimos que en esta hora tú nos transformes para que seamos más como tu Hijo Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. La semana pasada mencionábamos entonces las características de una iglesia saludable y decíamos que no era algo extensivo. Básicamente lo que estábamos haciendo es resumir cómo es que una iglesia saludable se puede ver. Y decíamos que la primera característica era el amor a Dios. Y ese amor a Dios decíamos que se puede expresar en la enseñanza de su palabra y en la adoración. Y decíamos que la enseñanza de la palabra es importante porque nos lleva a conocer a Dios para poder adorar a Dios, al Dios de la Biblia. La segunda característica decíamos que era el amor por su pueblo. No podemos hablar de amor hacia Dios sin amar a su familia. No podemos decir que amamos a Dios y que aborrecemos a los hijos de Dios. Es ilógico, es incongruente, de tal forma que la primera característica entonces es el amor a Dios, la segunda es el amor por su pueblo. Y decíamos que amar a su pueblo básicamente te habla de tener comunión, de compartir, de pasar tiempo juntos y de entender que somos un cuerpo. Y por último, la número 3 decíamos el amor por su obra. Dios está trabajando en el mundo. Y veíamos cómo en el libro de Hechos, aquellas personas que habían creído en el Señor, aquellos que habían sido bautizados, aquellos que formaban parte de la iglesia, eran usados por Dios para alcanzar a otras personas. Y básicamente, de una manera muy simple, esas son las características que vimos de una iglesia saludable. Y son aquellas cosas a las que aspiramos nosotros como amor fraternal. Y comentábamos un poco cómo hace 10 años empezamos con ese deseo y hemos continuado con ese anhelo de que podamos aprender a amar a Dios, de que podamos aprender a amar al pueblo de Dios y que amemos lo que Dios quiere hacer también en esta tierra. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué significa amar a Dios. Y no hemos estado tomando un libro sistemáticamente porque les dije este es el break hasta que empecemos el año, pero quiero que vayamos pensando y reflexionando en aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado por mucho tiempo y vamos a ver lo que significa amar a Dios, o vamos a intentar definir lo que significa amar a Dios. Yo no sé si alguna vez te has preguntado esto: ¿qué significa amar a Dios? Muchas personas a lo mejor podemos tener un concepto de lo que significa que puede ser erróneo. No sé si tú alguna vez hayas pensado cómo se ve una persona que ama a Dios. Es decir, ¿tiene alguna diferencia? ¿Se comporta de tal manera? ¿Tiene alguna característica o alguna cualidad o algún diferenciador con el resto de las personas? Ahora, nosotros como creyentes quizá podamos tener nuestra propia definición de cómo expresamos ese amor.
pero es importante que entendamos que muchas ocasiones podemos tener ideas acerca de lo que significa amar a Dios que no necesariamente son el amor a Dios. Por ejemplo, ¿será lo mismo amar a Dios que tener reverencia a Dios? Es decir, habrá personas que reconozcan quién es Dios, que digan, no, sí, yo creo que Dios es así, que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios es fuerte. ¿El hecho de que reconozcan eso significa que le aman? No necesariamente. Ahora, ¿es malo reverenciar a Dios? No, necesitamos hacerlo. Es importante la reverencia a Dios, el temor reverente, reconocer quién es, reconocer sus atributos es importante, pero no necesariamente eso es amar a Dios. Ahora, ¿necesitar a Dios será igual a amar a Dios? No. Muchas personas, de hecho, pueden estar aquí en la iglesia y en muchas iglesias porque necesitan algo de Dios, porque se han dado cuenta que no pueden solos, porque tienen quizá un problema financiero o un problema emocional o quizá un problema de salud y dicen, Dios es mi último recurso, ya no tengo a dónde ir, entonces voy a ir a Dios. Pero ¿significa eso amar a Dios? No necesariamente. ¿Está mal reconocer que necesitamos a Dios? Para nada. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos que necesitamos. Necesitamos saber que estamos necesitados de Dios, pero eso no necesariamente significa que amamos a Dios. ¿Qué tal servir a Dios? ¿Predicar aquí significa que amo a Dios? No necesariamente. Servir en algún ministerio, sea la alabanza, sea con los niños, sean los anfitriones, sea en la cocina, sea en cualquier lugar, servir a Dios significa que amo a Dios. No necesariamente. Mucha gente puede servir por las razones equivocadas. A mucha gente, y por eso vas a encontrar a muchas personas que hacen obra social, labores altruistas o humanitarias. ¿Por qué? Porque participar en cuestiones religiosas o participar en cuestiones de caridad hace sentir bien a la gente, ¿sí o no? La gente muchas veces participa de cosas porque se siente bien, siente que de alguna manera le paga a Dios, siente que de alguna manera gana puntos con Dios, pero no necesariamente significa que ama a Dios. De tal suerte que es malo servir, para nada. Necesitamos también servir, pero servir no equivale o no necesariamente implica que amamos a Dios. ¿Qué tal si damos? Dar a Dios, ¿significa que amo a Dios? No necesariamente. ¿Es malo el dar? Para nada. Hemos dicho que el dar es una respuesta de gratitud a lo mucho que Dios nos ha dado. Pero la Biblia nos enseña claramente que podemos dar con tristeza o dar por necesidad. Y nos dice que a Dios lo que le gusta es el corazón alegre cuando da. De tal forma que el dar es bueno, pero dar no es igual o no necesariamente implica amar a Dios. Ahora, entonces, ¿qué significa amar a Dios? O más bien, la pregunta sería, ¿amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios? ¿Cómo puedes saber que amas a Dios? Esa sería la pregunta para nosotros el día de hoy. Y vamos a ver una respuesta, otra vez, no va a ser exhaustivo, pero vamos a analizar un pasaje que está en Mateo 22. Es un pasaje conocido. En Mateo 22, en el verso 34, si ustedes recuerdan, el gran mandamiento. Y en ese pasaje dice el verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ok, vamos a ponernos un poquito en contexto nada más para que podamos entender un poquito lo que implica este pasaje. Dice allí que
estaban los fariseos y los saduceos. Si tú lees en tu casa te vas a dar cuenta que estaban discutiendo entre ellos. Y estaban discutiendo con Jesús. Y dice allí que se acerca un fariseo, pero no era cualquier fariseo. Hay una denominación o un calificativo que le ponen a ese fariseo allí. Dice el verso 35, y uno de ellos, ¿qué dice? Intérprete de la ley. O sea, era alguien que conocía la Escritura, era alguien que interpretaba la Escritura. Y dice que este hombre se acerca y le hace una pregunta. Básicamente, la pregunta que hace es, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo más importante? Ahora, esta pregunta es importante realmente. Piensa nada más, en este caso el fariseo, ellos tenían más de 600 mandamientos. Y ellos tenían diferentes tipos de mandamientos. Había mandamientos o leyes pues sanitarias pequeñas, había mandamientos que eran muy importantes. Y entre tanta cosa, dice que entre los rabinos y entre los judíos era un debate continuo. ¿Qué es lo más importante? Ahora, nosotros en la iglesia, cuando pensamos en las cosas que hacemos, yo no sé si tú te has imaginado la iglesia en el libro de los Hechos. Yo no sé si tú te imaginas que llegaban en el libro de los Hechos al local y ya estaba lista la banda de la alabanza acá afinando también, ¿no? Y luego, ahora quién va a proyectar las letras, ¿no? Y toda la idea que tienes de una reunión, trata de llevártela al libro de los Hechos y va a ser muy difícil. Porque los libros de los Hechos te habla de una manera muy sencilla de lo que hacían en la iglesia. Ahora, a veces en las iglesias tenemos tantas cosas, tantos planes, tantos proyectos, que si yo te pregunto a ti como cristiano, ¿qué es lo importante? ¿Qué responderías? ¿Qué es lo importante en el cristianismo? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que ocuparnos? ¿Cuáles son aquellas cosas que verdaderamente son el centro de nuestra fe? Ahora, hemos hablado, en el pasado tuvimos una miniserie que se llamaba Para la Gloria de Dios. Y hemos dicho que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. De tal manera que nuestra tarea más importante es dar gloria al Señor, es disfrutar de Él, es conocerlo a Él, es tener una relación con Él. Acabamos de terminar con el libro de Oseas y algo que Oseas continuamente le decía al pueblo de Israel de parte de Dios era: conózcanme porque quiero una relación, quiero que me conozcan. Eso es lo importante. Y aquí Jesús, cuando le hacen esta pregunta, este intérprete de la ley, no le da una respuesta desconocida o sorpresiva, porque Jesús le responde específicamente con el pasaje que quizá era más importante para los judíos. Si tú vas a Deuteronomio capítulo 6, esta era la oración que recitaban continuamente todos los días los judíos. El oye, el Shema, que es oye Israel. En Deuteronomio 6, verso 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, Jesús le respondió con lo que era evidente. Ellos sabían la respuesta. Ellos querían tentarle, pero Jesús le dice: hey, lo más importante es que ames al Señor tu Dios. Lo más importante es que ames a Dios. Ahora, si tú regresas a Mateo, donde estamos, en el capítulo 22, dice el verso 37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios. Ahora, no sé si tú estás de acuerdo, pero esto suena como una orden. ¿Estás de acuerdo? Es una instrucción, es ama al Señor tu Dios. No es si puedes, si quieres, si te parece bien, si tienes a bien o ves. No, dice ama al Señor tu Dios. Ahora, piensa en esto. La respuesta de Jesús tiene que ver con un mandato.
Porque ellos le están diciendo cuál es el mandamiento. Y básicamente Jesús le está diciendo, Dios lo que ordena, lo más importante, aquello que debes de obedecer por sobre todas las cosas, es que ames a Dios. Ames a Dios. Ahora, si tú sales a la banqueta y le preguntas a las personas que vayan pasando por allí, siendo mexicanos, si tú le dices a una persona, ¿amas a Dios? ¿Qué crees que te responda? La mayoría va a decir que sí. La mayoría de las personas en México, salvo alguno que se declare ateo, no agnóstico, sino ateo recalcitrante, va a decir que odia a Dios. Pero no he escuchado a muchas personas decir que odien a Dios. He escuchado decir que no sé si habrá un Dios, no estoy seguro de que exista Dios. Pero pocas personas son de las que dicen, odio a Dios, lo aborrezco. ¿Por qué? Si estás aborreciendo a Dios, estás implicando que crees en Él. ¿Me explico? Entonces, los agnósticos o los ateos van a decir, pues es que Dios no existe, no tengo ningún sentimiento para Él. Pero la mayoría de los mexicanos van a decir, sí, claro que amo a Dios. Ahora, cuando tú le preguntas a esa persona, ¿cómo es Dios? Entonces vas a encontrar toda clase de respuestas. Pero el punto es que la mayoría de las personas creemos o decimos amar a Dios. El problema es que muy pocas o no todas conocen cómo es Dios. Por eso mencionábamos la semana pasada que para amar a Dios necesitas conocer a Dios. Y por eso hemos enfatizado tanto y decíamos, uno de los principios que tenemos como iglesia en amor fraternal es que estudiemos la Biblia para poder conocer a Dios. Imagínate, cuando yo me puse de novio con Adriana, en febrero de 1995, yo me vine para acá a Hermosillo a trabajar. Y yo estaba acá en Hermosillo trabajando y todos los días lloraba, ¿no? Y de repente, en mi cumpleaños pues porque se le ocurría, me mandaba una carta y un cinto, me acuerdo, también me mandó. Pero una carta. ¿Qué pasaba cuando llegaba esa carta? Pues la agarraba y la leía y la mojaba con mis lágrimas, ¿no? Pero es la manera en que no había celulares o apenas empezaban los celulares, ¿no? Entonces, así como que llamarse todos los días, pues no. Entonces leías la carta y recordaba a Adriana y recordaba las cosas que me decía Adriana en la carta, ¿no? No me las decía en persona, pero en la carta sí. Y era una manera de recordar y de reforzar esa relación de afecto con Adriana. Ok, Dios nos ha dejado su palabra. Y cuando tú lees la Biblia, básicamente lo que estás haciendo, estás conociendo las expresiones que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Estás conociendo el corazón de Dios porque Dios ha vaciado su corazón en la palabra de Dios para que podamos conocerlo. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos qué necesitamos para amar a Dios, necesitamos conocerlo. Mira, vamos ahí en Mateo, fíjate lo que dice el verso 37. Amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. ¿Te fijas? Y es bien importante eso que está haciendo. Amarás al Señor, tu Dios. Porque esto implica que para que tú puedas amarlo, necesitas conocerlo. Y necesitas conocerlo, primero le menciona como Señor. Ahora, sabemos que si tú lees Deuteronomio 6:5, allí no va a decir Señor, va a decir Jehová. Amarás a Jehová. Y Jehová es el nombre del Dios del pacto. Es el nombre con el que Dios se reveló al pueblo de Israel. Y básicamente lo que está diciendo es que para que tú ames al Señor, necesitas conocer a aquel que es fiel a lo que promete, a ese Dios que guarda el pacto, a ese Dios que es lento para la ira, que es grande en misericordia, a aquel que se reveló al pueblo de Israel. Y si alguien puede exigir que le ames, es ese Dios. Es ese Dios. La pregunta es, ¿conoces tú al Señor? ¿Has visto tú su fidelidad
para guardar sus promesas. Tú lees el Antiguo Testamento y vas a encontrar continuamente las promesas de Dios. Dios prometiendo al pueblo de Israel y Dios cumpliendo su palabra. Para que tú puedas amar a Dios, necesitas conocer a Dios. Y eso es lo que queremos hacer cuando estudiamos la palabra de Dios. Queremos presentarte a Dios, queremos que tú conozcas a ese Dios que es fiel. Pero no solamente es eso, dice allí al Señor tu Dios. Y la palabra que usa para Dios es Elohim. Y básicamente se está haciendo referencia al Dios todopoderoso, al Dios que es omnisciente, que es eterno, que es omnipresente. A ese Dios que siendo el creador del universo, es un Dios personal. ¿Has pensado en eso? A veces las personas piensan en Dios como alguien. Dios es una fuerza. Puedo sentir la vibra en mí, la energía positiva. No, Dios es una persona. Dios es personal. Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, pero Dios es personal. Dios se revela al hombre. Y por eso otra vez, a través de su palabra, podemos conocer a Dios. Nadie le ha visto, dice, ni puede verlo. Dios es santo, Dios es espíritu, Dios habita en luz inaccesible, pero a través de su palabra se da a conocer. Y en el último tiempo, la palabra se hizo carne para que pudiéramos conocer a Dios como nunca antes lo habíamos conocido, como nunca antes lo había conocido el hombre. Dios, siendo todopoderoso, siendo Elohim, siendo el Dios omnisciente, el creador del universo, bajó y tomó forma de hombre para que nosotros pudiéramos conocerle. La pregunta es, ¿le llamas tu Dios? Es decir, tú puedes hacer referencia a Jesús como tu Salvador, como aquel que murió por tus pecados, aquel que derramó su sangre por tus faltas. Eso implica una experiencia personal. No puedes amar a un Dios que es distante. No puedes amar a un Dios que es lejano. Pero sí puedes amar a un Dios que está cercano a ti, que ha dado su vida por ti. Alguien que cruzó el espacio, vino a esta tierra, humillándose, despojándose de su gloria, para que tú y yo pudiéramos conocerle, para que pudiéramos ser rescatados por él. No puedes amar a Dios si no le conoces. Y otra vez la pregunta es, ¿lo conoces de esa manera? ¿Tienes ese conocimiento de el Señor de los pactos, del Jehová, pero también del Dios todopoderoso que es personal, que quiere reconciliarte con Él? Eso es lo primero que tenemos que ver. Dios dice, Jesús les dijo a estos hombres, necesitas amar a Dios, pero necesitas amar al Señor, tu Dios. ¿Y cómo hay que amarlo? Allí nos dice, con todo tu corazón, verso 37, con toda tu alma y con toda tu mente. Básicamente está diciendo que tenemos que amarlo con todo lo que somos, con todo lo que somos. Ahora, cuando habla de todo tu corazón, en las relaciones humanas, ¿cuántos de ustedes, no levanten su mano, pero piensen, a lo mejor de repente ve alguna lágrima rodando ahí, pero no, la intención es que podamos compartir y comparar. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en las relaciones con las personas que nos hayan fallado? Alguien que dice, yo le di mi confianza y me traicionó, me clavó el puñal en la espalda, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que tú fuiste, abriste tu corazón con una persona y de repente esa persona te traiciona? Los seres humanos tendemos a protegernos cuando entramos en relación con las personas. Yo, por ejemplo, soy una persona muy reservada. Aquí soy extremadamente extrovertido, a como soy normalmente. No soy alguien que se relaciona fácil. Y en mis años mozos era más difícil.
siempre desconfiaba de las personas. A veces, como seres humanos, tenemos esa idea. No puedo, dicen, ni a la mujer, ¿cómo dicen? Ni todo el amor, ni todas las tarjetas de crédito, algo así, ¿no? A veces dicen, no podemos abrir nuestro corazón porque nos van a lastimar. Pero aquí Jesús le dice a estos hombres, tienes que amar al Señor con todo tu corazón. Es decir, sin reservas. Sin reservas. Lo que está diciendo es, más allá de que lo ames con toda tu emoción, lo que está diciendo es, ámalo con todo tu ser, con todo lo que eres, sin reservas. ¿Sabes? Dios es el único que merece que mientras le cantes llores. No hay problema porque Dios es digno. Luis Miguel no, Ricardo Arjona menos, nadie merece tus lágrimas cuando está cantando. Pero cuando le cantas, ni Chayanne, tampoco. Pero cuando adoras a Dios, cuando estás hablando con Dios, puedes rendir todo tu ser y puedes abrir tu corazón y puedes darle todo lo que tienes sin reservas, porque solo Él es digno. Somos llamados a amarlo así, con todo lo que somos, sin reservas, sin guardarte nada. Pero básicamente la idea, cuando te dice ámalo con todo tu corazón, es que Dios quiere ser preeminente. ¿Sabes lo que es la palabra preeminente? ¿Sabes la diferencia entre prominente y preeminente? Prominente es algo importante, preeminente es lo más importante. Es el número uno. Ahora, nosotros los cristianos hemos hablado de que tenemos esa lista, ¿no? Que se generó en alguna parte en la iglesia y se corre como la norma. Si tú eres cristiano, primero Dios, después tu familia, después el trabajo, luego la iglesia, y bueno, ahí ponen, y cada quien mueve a como le conviene, ¿no? Pero no. Dios dice, en primer lugar, Dios. En segundo lugar, Dios. En tercer lugar, Dios. En esta lista es Dios. Y en esta lista, organízate como quieras. Pero Dios es prominente. Dios no lo comparas con el trabajo, no compite con la escuela, ni con tu matrimonio. Dios es preeminente. Dios está en una lista aparte de prioridades y nada más está Él. Y en la otra lista acomoda el resto de las cosas. Dios quiere ser el primer lugar y lo más importante y lo que reclama nuestra atención y todo lo que somos. Y estamos hablando que eso incluye esposa, esposo, hijos, padres, hermanos, familia, pastores, lo que tú quieras. Dios está por encima de todos y Dios quiere que le amemos de esa manera. La pregunta es, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Estamos amando a Dios por sobre todo lo demás? ¿Estamos amando a Dios así con exageración o con extravagancia? ¿Se acuerdan la mujer que llega y rompe este frasco? Fue adoración extravagante. De hecho, los discípulos dijeron, oye, pues mejor lo hubiéramos guardado para los pobres, ¿no? Extravagante. ¿Estás amando así a Dios? Dios es el único que merece este tipo de amor. Dios merece que lo adoremos con todo, que lo amemos con todo lo que somos. Y la segunda cosa importante cuando tú lo amas con todo tu corazón es que Dios no te va a defraudar. Dios no te va a dejar abajo. Dios nunca te va a dejar abajo. Puedes confiar en que Él siempre va a responder al amor con que tú le ames. De hecho, la Biblia nos dice que aun cuando nosotros fallemos, Él se mantiene fiel. Dios no deja de amarnos. Ok, ¿qué más dijo Jesús? Regresas ahí al verso 37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego le dice, y con toda tu alma. La palabra psique también se usa para básicamente decir vida. Nosotros a veces tenemos la idea, ¿no? El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y decimos, y el alma incluye la voluntad, el intelecto, las emociones, etcétera. Pero aquí lo que está diciendo básicamente está hablando de la vida. Y tiene que ver con
que le ames con tu vida. ¿Qué significa esto? ¿En qué vas a gastar tu vida? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿Estás dispuesta a pasar tu vida, a rendirla, a gastarla en su servicio? ¿Estás dispuesta a entregar toda tu vida en adoración? ¿O inclusive estás dispuesto a dar tu vida por causa de Cristo? Ustedes saben, quizá la mayoría, pues que en los últimos meses en lo que es el Medio Oriente, el Estado Islámico ha matado miles de personas por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Han visto en África, en Nigeria, ha habido masacres también para los cristianos. Amar al Señor con nuestra vida implica que nuestra vida completa la pongamos a su disposición. Y a veces como personas tenemos tantas cosas que hacer que a Dios de nuestra vida le dejamos las migajas, ¿no? Las sobras, lo que nos queda después de que organizamos todas nuestras cosas. Es que sí quiero servir a Dios, sí quiero amar a Dios, pero primero quiero hacer esto, luego quiero hacer esto, y luego quiero lograr aquello, y luego quiero lograr esto otro, y luego quiero hacer... Y al final, con lo que me quede, se lo voy a dar a Dios. Pero aquí la instrucción es muy clara, dice, vas a amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Y no solamente eso, dice allí también, versículo 37, y con toda tu mente. ¿Qué significa amarle con toda tu mente? Otra vez, el Señor quiere que de forma integral le amemos. Es que podemos someter nuestro intelecto a su voluntad. No vamos a pensar o vamos a dejar que Dios moldee nuestra forma de pensar para que seamos obedientes a lo que Él nos dice, a su voluntad, no a nuestras buenas ideas. Ahora, no estoy diciendo que no pienses, no estoy diciendo que no debemos de razonar, al contrario, podemos razonar, pero cuando nosotros amamos al Señor, sabemos que lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos tomando las mejores decisiones. Cuando amamos a Dios con nuestra mente, estamos sometiendo nuestro intelecto a su voluntad para amar más su palabra y su consejo que nuestras propias opiniones. Lo han visto en Proverbios, ¿no? Confía en el Señor y no en tu propia prudencia. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, no en nuestras buenas ideas. Así de que amar al Señor con toda nuestra mente significa someter nuestras facultades para que el Señor nos enseñe y nos dirija. ¿Estamos amando así? Pablo habla en Romanos 12 que nuestra mente tiene que ser renovada para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso significa que nosotros no nos debemos de acomodar o tomar la forma de pensar de este mundo. Y eso solamente cuando amamos al Señor con toda nuestra mente. Ahora, en Marcos 12:29 es un pasaje paralelo. Marcos agrega al final que debemos amar al Señor con todas tus fuerzas, dice también, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y básicamente tiene que ver con tus facultades, tus capacidades, alma y cuerpo para trabajar y luchar por su gloria. Es decir, ¿estás dispuesto a servir también al Señor con todo lo que tienes? Ahora, cuando nosotros vemos este mandamiento, tú puedes ver que Dios no está esperando que lo ames. Dios está ordenando, está dando una instrucción para que nosotros le amemos con todo nuestro ser. Ahora, cuando pensamos en eso, ¿no es raro que alguien te ordene amarle? Adriana, ámame con todo lo que tienes, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿No suena raro que alguien te ordene amar? Ahora, el asunto nos suena muy raro porque nosotros tenemos una idea errónea del amor.
La idea que tenemos del amor es ese sentimiento misterioso, ¿no? Que de repente ves a una persona y surge y dices, la amé desde que la vi, ¿no? ¿Está o no está? ¿No? Es que si la ves y amor a primera vista, ahí está el amor, entonces tú amas a alguien. Y por eso muchas parejas cuando se casan y se conocen, dicen, se apagó el amor. No, pues es que tienes una idea equivocada del amor. Es un error. Pensamos entonces siempre que el amor es esa cosa misteriosa que aparece de repente. Creemos pues que es un sentimiento maravilloso que tiene que hacerse presente para que puedas amar a alguien. Pero cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que el concepto bíblico no es así. No te habla de esa manera acerca del amor. De hecho, en la Biblia tú vas a ver que es una decisión de relacionarte con Dios o con las personas de forma amorosa, sin importar cómo nos sintamos. Y esto lo vamos a ver la próxima semana a profundidad. Es decir, piensa en esto. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ok. Y el segundo, dijo Jesús, es similar. A tu prójimo como a ti mismo. Ok. Cuando tú amas a Dios, la respuesta natural es que vas a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que vamos a dar gloria a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Ama a los que son buena onda y le dan regalos y nunca lo dejan abajo. No. Ama a puros deja abajo. Todos nosotros somos deja abajo. Todos nosotros hemos fallado a Dios, pero Dios nos ama. Pero cuando te dice, ¿sabes qué? Vas a amar a Dios y vas a amar a tu prójimo. Lo que estamos haciendo cuando decidimos amar al prójimo es amar como Dios ama. Y si Dios ama a pelados como nosotros entonces estamos capacitados, no por nuestra naturaleza, sino porque el amor de Dios nos capacita para amar a las personas. ¿Y cómo debemos perdonar a las otras personas? Como Dios nos perdona a nosotros. ¿Y cómo debemos soportar a las otras personas? Como Dios nos soporta a nosotros. Dios entonces es glorificado cuando nosotros nos parecemos a Dios en la manera en que amamos a los demás. Dios nos llama entonces a que amemos como Él ama. Pero eso vamos a profundizarlo la siguiente semana. El punto importante del día de hoy es que nosotros amamos a Dios no porque tengamos la capacidad de hacerlo en nosotros mismos, sino porque cuando Dios nos llama hacia Él, cuando Él nos perdona nuestros pecados, cuando Él pone su Espíritu Santo en nosotros, dice que derrama su amor en nosotros. Romanos 5:5 dice que la esperanza que tenemos no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Muchas veces podemos tener temor de que alguien nos deje abajo otra vez, nos va a avergonzar, pero dice, la esperanza que tenemos en Dios no avergüenza. Su amor ya está en nosotros. Dios nos capacita para que amemos. Por ello entonces, otra vez, la importancia de que conozcamos a Dios. Si no conozco a Dios, no voy a poder amar a Dios. Y si no amo a Dios, menos voy a poder amar a los que están alrededor. No puedo amar a los demás. Es importante entonces que conozcamos al Señor, porque solamente Dios puede transformar el corazón del hombre. 2 veces en el libro de Ezequiel menciona que el Señor va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. En Ezequiel 11:19, apúntalo para que lo veas en tu casa. Ezequiel 11:19 y Ezequiel 36:26 hablan de la misma cosa. Dice, yo voy a quitar ese corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne. ¿Para qué? Para que guarden mis mandamientos, para que anden en mis estatutos, para que me sirvan. Y entonces dice, yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos sus hijos, somos su pueblo, estamos capacitados para amar al Señor y para amar a los demás. Entonces, viendo esto,
Vemos que el amor no es un simple sentimiento, no es un sentimiento exótico, espontáneo. Y vemos algo, el amor nos debe guiar a la acción. ¿Se han fijado que en la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito? Dice, ha amado Dios al mundo, que sigue sintiendo mariposas en el estómago cuando los ve. No, el amor mueve a la acción. Amó, ha dado. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, el amor a Dios entonces implica acción. Y otra vez va la pregunta, ¿qué estás haciendo para mostrar tu amor a Dios? ¿Cómo puedes estar seguro de que amas a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que estás haciendo, aquellas acciones concretas que te hacen ver tu amor por Dios? Ahora, definitivamente amar a Dios como lo pide, ¿es fácil o es difícil? Sin Cristo no es posible, para empezar. Pero como creyentes es muy difícil. Realmente amar a Dios como lo pide es muy difícil. Pero otra vez, ¿cuántos de nosotros podemos ver nuestra vida y decir, con esto estoy manifestando ese amor? Y lo que quiero que veamos es esto: amar a Dios, adorarle y servirle es el privilegio más alto que podemos tener. Así que cuando Dios nos ordena amarle, nos está invitando a participar de aquello que es lo mejor. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para eso. Tú y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. Adán, cuando fue creado, dice que tenía comunión con Dios. Dice que platicaban en el huerto al fresco del día. Tenían comunión, tenían una relación. Y tú y yo como seres humanos fuimos creados para eso, para amar a Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios. Y cuando no lo estamos haciendo, estamos fuera del propósito de Dios. Y por eso vas a adorar a cualquier chango que se te ponga enfrente, ¿no? La gente tiene ídolos. La gente busca algo a quien darle su admiración, a quien darle su adoración. Y sea un artista, sea un deportista, sea una novia, sea un carro, seas tú mismo, estás buscando a quien darle tu adoración. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Y solamente cuando nosotros obedecemos, cuando amamos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando servimos a Dios, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos formados. ¿Qué podemos aprender prácticamente? Necesitamos entender entonces el propósito para el cual fuimos creados. Y hemos dicho que es para dar gloria a Dios. Y al principio daba una lista y decía, temer a Dios es importante, sí es importante. Dar a Dios es importante, sí es importante. Servir a Dios es importante, claro que es importante también servir a Dios. Compartir, dar, todo es necesario. La pregunta es, ¿por qué lo haces? Y si lo estamos haciendo para que Dios sea glorificado, entonces estamos en el propósito de Dios. Ok, número 1, vamos a resumir. Para poder amar a Dios, necesitas conocerle como Señor y como Dios personal. ¿Qué puede decir tu Dios, mi Dios? Para poder amar a Dios necesitas conocerle como Señor y como Dios. Necesitas que sea tu Salvador. Número 2, amar a Dios significa que es preeminente. En otras palabras, el número 1 en tu vida, más que cualquier cosa en la tierra. ¿Se acuerdan el Salmo 73, 25? Dice, fuera de ti no quiero nada, nada deseo en esta tierra. El salmista, ¿no? ¿Cuántos pueden decir, Señor, contigo me basta, fuera de ti no quiero ni carros, ni casa, ni tenis de $100, ni... ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos podemos decir que con el Señor estamos satisfechos? A la tribu de Leví, si ustedes recuerdan, no le tocó herencia, no le tocó territorio. Ellos dijeron, mi porción es el Señor.
y me tocó la mejor parte. Para amar a Dios, entonces, amar a Dios significa que es el número uno en tu vida más que cualquier cosa en la tierra. Número 3, amar a Dios es desear su santidad, anhelar su presencia, su palabra y su gracia. ¿Se acuerdan el salmista cuando dice, como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía? ¿De verdad tú puedes decir que tu alma anhela a Dios? Y otra vez, es el único al que puedes expresarle de forma extravagante tu amor y nunca va a ser demasiado. Número 4, amar a Dios significa obedecerle. Jesús lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y número 5, amar a Dios significa también servirle. Son las cosas prácticas. ¿Queremos, como amor fraternal, que un distintivo sea amar a Dios? Sí. De hecho, el amor en la Biblia es un asunto importante. El amor a Dios y el amor al prójimo son asuntos vitales en la Biblia. Y Jesús resume la ley y los profetas en estas dos cosas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ya no te preocupas por el resto de los 600 y algo mandamientos que había. Es importante. Dice allí, entonces, amar a Dios, necesitas conocerlo. Amar a Dios significa, número 1, amar a Dios significa anhelas a Dios, su santidad, su presencia, su palabra y su gracia. Amar a Dios significa obedecerlo. Amar a Dios significa servirle. ¿Cuántos de ustedes en esa lista pueden ver 1, 2, 3, 4, 5 cosas? ¿Cómo estás expresando tu amor a Dios? Y vamos a hacerlo práctico el día de hoy también. Como les dije, es algo que queremos hacer. Vamos a leer el Salmo 99. Por favor, acompáñame ahí. Y te voy a pedir que te pongas de pie para que te despiertes primero. Y vamos a leer este salmo. Y mientras lo lees, quiero que vayas pensando en lo que estás leyendo allí. Vamos a comenzar desde el verso 1. Dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exalten a Jehová nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Te fijas cuántas veces repitió? Póstrate y Jehová es santo. Y quiero aprovechar para decirte algo. Cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, de nada sirve que cantemos una canción si no lo hacemos para que el Señor sea glorificado. Jesús dijo que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cantar una canción no te hace un adorador. Aplaudir no te hace un adorador. Necesitamos hacerlo con conciencia,
con un corazón agradecido, entendiendo a quién le estamos diciendo y reconociendo que Él es digno, que Él es santo. Y sabes que muchas veces yo creo, a mí me ha pasado, que omitimos o pasamos por alto que Dios siempre nos escucha y Dios siempre nos ve, que Dios siempre sabe lo que hay en nuestro corazón. Y a veces podemos venir a la reunión, podemos acercarnos y cantar porque todos están cantando, o a veces ni cantamos porque no tengo ganas de cantar. Y Dios está aquí, y Dios está en tu casa, y Dios está en tu trabajo. Y el punto es, aprovecha las oportunidades para abrir tu corazón y expresarle a Dios tu gratitud y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dice, póstrense ante Él, doblen sus rodillas ante Él, porque Él es santo. Dios merece nuestra adoración, Dios merece nuestro canto, Dios merece todo lo que somos y lo que tenemos. Y vamos a hacerlo en esta mañana todavía, bueno, no, en esta tarde. Le voy a pedir que pasen a los de alabanza, pero antes ahí en tu lugar, los demás, vamos a orar. Padre, queremos pedirte esta mañana, Señor, que tú nos ayudes. Señor, quizá no hemos sido conscientes de la forma en que tú nos has llamado a amarte. Señor, quizá nuestro corazón se ha acostumbrado, nos hemos habituado a venir el domingo, a leer tu palabra, a orar por aquellas cosas que necesitamos, y hemos, Señor, que tú lo que quieres es que te amemos a ti, que te amemos con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a amarte de esa manera. Y Padre, te pedimos para que si nuestro corazón se ha endurecido, si nos hemos acostumbrado a tu presencia, Señor, si no vemos nada especial cuando leemos tu palabra, cuando oramos o aún cuando estamos adorando, que en este día, Señor, tú quebrantes nuestro corazón. Quita de nosotros cualquier estorbo, Señor. Que podamos entender que tú eres fiel, que podemos derramar nuestro corazón delante de ti, que podemos rendirte todo lo que somos y tú no nos vas a traicionar, que nunca vas a lastimar nuestro corazón, nunca vas a traicionar nuestra confianza. Señor, tú eres fiel, aun cuando nosotros seamos infieles. Ayúdanos, Señor, a amarte con nuestra vida, que no desgastemos nuestra vida en cosas vanas, que nuestra vida no se acabe, Señor, en aquello que nos sacia, que no gastemos, Señor, nuestros años, que no los desperdiciemos, que podamos sembrarlos, invertirlos en ti, Señor, porque solo tú eres digno de gastar nuestra vida, Señor, de tomarla para ti. Señor, y te pedimos que podamos amarte con toda nuestra mente, que nuestro entendimiento, nuestra voluntad la pongamos sujeta en obediencia a ti. Señor, que no pensemos que somos más listos que tú y paguemos las consecuencias por ello. Señor, porque nuestras ideas, tarde o temprano vamos a darnos cuenta que seguir nuestros propios caminos es muerte. Que podamos ser obedientes a tu voluntad, a tu palabra, a tu consejo, Señor. Y que podamos amarte con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tú has puesto en nosotros, Señor, con todas las capacidades, la energía, para gloria tuya. Señor, porque a eso nos has llamado, a gloria tuya, para gloria tuya.